Una simple foto en una red social fue suficiente para derrumbar un imperio y desatar el infierno. Lo que estás a punto de ver no es una historia de desamor. Es la crónica de una traición brutal y el nacimiento de una venganza legendaria. ¿Estás listo para ver cómo una reina caída usa su dolor para destruir, pieza por pieza, al hombre que la traicionó? Si es así, suscríbete ahora mismo para que no te pierdas cómo termina esta guerra. Dale like si crees que la venganza es un plato que se sirve frío y activa esa campanita, porque te juro que no querrás perderte ni un solo movimiento de su jaque mate. Era un martes que parecía igual a todos los demás, con el sol golpeando en la ventana de cristal de su oficina en el 30º piso, desde donde se veía toda la ciudad. Soumo estaba en medio de un análisis de mercado. Los números danzaban en la pantalla del ordenador con la lógica fría que ella tanto dominaba. Ella siempre fue así, una mujer de precisión, que construyó su imperio basándose en hechos, no en sentimientos, y en el fondo, se enorgullecía de ello. Miró el portarretratos en su escritorio, una foto de su boda con Sontanyan. Él sonreía, una sonrisa que ella misma había ayudado a construir, sacándolo de una vida de dificultades y poniéndolo en la cima. Ella sentía un calor en el pecho al recordar eso, una sensación de deber cumplido, de un amor que también era un proyecto exitoso. Poco sabía ella que aquel calor estaba a punto de convertirse en hielo puro, en algo que quemaría por dentro de una forma que ningún fracaso en los negocios jamás consiguió. La pausa llegó casi por casualidad, un pequeño respiro en medio de la tarde exhaustiva. Abrió sus redes sociales, algo que hacía raramente, más por costumbre que por interés. Quería ver si Sontanyan había publicado algo sobre el viaje de negocios en el que estaba. Fue entonces cuando su dedo dejó de deslizar la pantalla. El algoritmo, de una forma cruelmente irónica, le sugirió el perfil de Sanyao Jin, su joven y eficiente secretaria. Soumo nunca le había prestado mucha atención. Era solo una empleada más. Pero algo la hizo hacer clic. Un presentimiento quizás. Una intuición que las mujeres como ella aprenden a ignorar en el mundo de los negocios, pero que, en la vida personal, grita como una alarma de incendios. Y la alarma estaba sonando alto, muy alto, dentro de su cabeza, mientras la página de la chica cargaba lentamente. El perfil era un desfile de selfies y fotos en lugares caros, la juventud exhibida como un trofeo. Soumo sintió una punzada de algo que no supo identificar, quizás un desprecio sutil, pero entonces, una foto específica hizo que su corazón se detuviera por una fracción de segundo. Sanyao Jin estaba en una habitación de hotel, con una sonrisa victoriosa en el rostro, vistiendo un albornoz que parecía demasiado caro para su salario. Inclinaba la cabeza hacia un lado, y en su cuello, visiblemente amoratada, había una marca que Soumo conocía bien, un vestigio de pasión que ella misma ya había visto en el espejo en otros tiempos. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, frío y cortante, pero aún era solo una sospecha, una pieza suelta en un rompecabezas que su mente racional se negaba a armar. Faltaba la prueba final, la pieza que haría que todo encajara de forma innegable y brutal, y la prueba llegó en la foto siguiente. Era una imagen de las piernas de la secretaria, estiradas en una tumbona junto a una piscina lujosa, y llevaba puesto un bañador de hombre, visiblemente grande para ella. No era un bañador cualquiera. Era azul marino, con pequeñas anclas blancas bordadas a mano, un regalo exclusivo que Soumo había encargado para Sontanyan en su aniversario de bodas. Hizo zoom en la imagen, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Las anclas estaban allí, inconfundibles. El mundo a su alrededor quedó en silencio absoluto. El ruido de la ciudad afuera, el zumbido del aire acondicionado, todo desapareció. Solo quedó la imagen en la pantalla y un dolor lacerante, una puñalada limpia y profunda que le atravesó el pecho. La traición ya no era una sospecha, era un hecho, exhibido para quien quisiera verlo, con la firma del regalo que ella misma le había dado. En aquel instante, algo dentro de Soumo se rompió, pero no fue un estallido de cristal, ruidoso y caótico. Fue como el resquebrajarse de una capa de hielo sobre un río profundo y oscuro. El dolor estaba allí, inmenso, abrumador, pero no hubo lágrimas. En lugar de tristeza, lo que emergió fue una frialdad calculadora, una claridad que no sentía desde hacía años. Era la misma lucidez que la guiaba en las salas de juntas, la misma que cerraba negocios millonarios. La mujer que amaba a Sontanyan se retiró a un rincón oscuro de su alma, y quien asumió el control
Fue la empresaria, la estratega, la loba que olfatea la debilidad del oponente. Miró de nuevo la foto de la boda en su escritorio, y por primera vez no vio amor. Vio una mala inversión, un activo que se había convertido en un pasivo tóxico y que necesitaba ser liquidado. Inmediatamente, se levantó de la silla y sus movimientos estaban desprovistos de cualquier vacilación. Cada paso sobre la lujosa alfombra de su oficina resonaba con una decisión silenciosa. No hubo gritos, no hubo objetos lanzados contra la pared, solo había un propósito helado en sus ojos. Salió de su sala, pasando por el escritorio ahora vacío de Sanyao Jin, y no sintió nada más que un vago asco. Se dirigió directamente al ascensor privado que la llevaría a su ático, en el mismo edificio. Durante el trayecto, no pensó en lo que le diría, no pensó en la humillación, pensó solo en el procedimiento, en la secuencia de acciones que necesitaba ejecutar para extirpar el cáncer que se había instalado en su vida. La venganza, se dio cuenta en ese momento, no sería un acto pasional, sería un proceso de negocios, limpio y eficiente. Al entrar en el apartamento, el silencio parecía burlarse de ella. El lugar que construyó como un nido de amor ahora parecía un mausoleo. Fue directa al gigantesco vestidor que compartía con su marido. A un lado, su ropa, organizada por color y temporada. Al otro, el lado de él, una colección de trajes caros, camisas de diseñador, zapatos importados. Cada pieza, un recordatorio del dinero y la influencia que ella le había dado. Con una calma aterradora, comenzó a sacar las perchas, uno por uno, los trajes de Armani, las camisas de Hugo Boss, los zapatos italianos. No los tiraba al suelo con rabia, los apilaba en sus brazos, metódicamente, como si estuviera preparando un envío para desecho. El olor del perfume de él, impregnado en los tejidos, ya no le causaba nostalgia, solo repulsión. Con los brazos llenos, caminó hasta el gran balcón de la sala de estar. La vista era espectacular, un panorama de la ciudad que se postraba a sus pies. Sin una palabra, sin una sola lágrima, simplemente lo soltó todo. Las ropas de diseñador flotaron por un instante en el aire antes de caer, una lluvia de tejido caro sobre el patio de entrada del edificio. Volvió adentro y repitió el proceso. Una y otra vez, los cajones de calzoncillos, los calcetines de seda, los cinturones de cuero, todo. Cada viaje al vestidor y al balcón era un paso para vaciar no solo el espacio físico, sino el espacio que él ocupaba dentro de ella. Estaba limpiando la casa, estaba deshaciéndose de la basura, y sentía un alivio frío y poderoso con cada pieza que veía desplomarse desde el 30º piso. Después de que el último par de calcetines cayera, tomó el teléfono. La primera llamada fue para el gerente de su banco privado. Su voz era tranquila, firme, el mismo tono que usaba para despedir a un ejecutivo incompetente. Buenas tardes. Habla Soumo. Quisiera solicitar la congelación inmediata y la cancelación de todas las tarjetas de crédito y débito adicionales vinculadas a mi cuenta. Sí, todas. Especialmente las que están a nombre de Son Tanyan. No necesita confirmación por escrito ahora. La autorización verbal es suficiente y el documento seguirá en 1 hora. Agradezco la agilidad. La segunda llamada fue para el jefe de seguridad del edificio, instruyéndolo a recoger los artículos desechados en el patio y a negar el acceso de Son Tanyan al edificio, incluida la cochera. La orden era irrevocable. El último acto de aquella primera ofensiva fue el más sutil y quizás el más cruel. Volvió a su oficina, tomó la tablet, abrió la escandalosa foto del bañador con las anclas y la envió por correo electrónico a la impresora del departamento de Son Tanyan, con copia a la impresora central de la empresa. No había texto, no había remitente claro, solo la imagen. Sabía que, en minutos, aquella foto estaría en manos de decenas de empleados. Sería el tema del café, el susurro en los pasillos. No solo estaba echando a su marido de su vida, estaba demoliendo públicamente la imagen de hombre de éxito que ella misma había creado para él. La guerra había comenzado, y Soumo no planeaba hacer prisioneros. Se sentó en su silla, miró la ciudad, y por primera vez en aquel día, se permitió un suspiro. Era el suspiro de quien acaba de firmar una declaración de independencia. La llamada de él no tardó en llegar. Soumo atendió al primer tono, con el móvil ya en la mano, como si lo estuviera esperando. La voz de Son Tanyan al otro lado de la línea era una mezcla caótica de pánico y arrogancia.
Intentó comenzar con un tono de autoridad, preguntando qué payasada era esa, qué historia era esa de tener las tarjetas rechazadas y la ropa arrojada por la ventana como un indigente. La acusó de histeria, de estar haciendo un drama innecesario por un viaje de trabajo. Soumo escuchó todo en silencio, dejando que él gastara toda su falsa indignación. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, la respuesta de ella fue cortante, desprovista de cualquier emoción. «Cuando vuelvas de tu viaje», dijo ella, con la voz tan plana como un electrocardiograma en cero, «vamos a divorciarnos. Y por favor, llévate a tu amante contigo. Ya parece bastante acostumbrada a tus cosas». Él intentó negarlo, claro. Las mentiras salían de su boca de forma tan natural que, por un instante, Sumo casi se sintió una espectadora de una obra de teatro mal ensayada. Juró que era un malentendido, que la secretaria era solo una empleada, que Sumo estaba imaginando cosas, envenenada por algún chisme. Pero la mujer a la que intentaba engañar ya no era la misma de 24 horas atrás. «Son Tanyan», lo interrumpió, y el uso de su nombre completo fue como una barrera de hielo entre los dos. «Tengo las reservas del hotel a nombre de ustedes dos. Tengo los extractos de la tarjeta con las joyas que le compraste en una tienda a la que nunca me llevaste. Y toda la empresa ya ha visto la foto de ella usando el bañador que te regalé». Hubo un silencio mortal al otro lado. Lo había acorralado con hechos, el único lenguaje que ambos, en teoría, respetaban. En un último vestigio de la mujer que solo quería resolver problemas de forma eficiente, ella hizo una propuesta. Era una decisión pragmática, no emocional. «Mira, terminemos esto de forma limpia. Te doy 5 millones. Firmas el divorcio sin oponerte, desapareces de mi vida y de la empresa, y ambos seguimos adelante. Considéralo un bono de despido por tu mediocre desempeño como marido». Para ella, en ese momento, era como cerrar un contrato que dio pérdidas. Estaba dispuesta a pagar para deshacerse del problema, para borrar ese error de su biografía lo más rápido posible. No se trataba de generosidad, se trataba de control de daños. Quería pasar página y estaba dispuesta a pagar el precio para que la burocracia del final fuera rápida e indolora, al menos para ella. La reacción de él al otro lado de la línea fue lo que selló su destino. No demostró remordimiento, ni gratitud por la oferta. Se rió, una risa cínica, burlona, llena de la arrogancia que ella misma había financiado. «¿5 millones? Soumo, ¿crees que soy un idiota? La mitad de todo lo que tienes es mío por derecho. Construimos esto juntos». Aquella frase, «construimos esto juntos», fue la gota que colmó el vaso. Su audacia, su capacidad de verse como un socio igualitario después de haber sido, esencialmente, un proyecto de caridad de ella, encendió la llama final. El hielo en su voz se transformó en acero. «La oferta está retirada», dijo ella, calmadamente. «Acabas de cometer el peor error de tu vida. Ahora, saldrás de esto con absolutamente nada, ni un céntimo. Me aseguraré de ello». Y colgó. La primera llamada externa, después del enfrentamiento con su ahora ex futuro marido, fue de su suegra. La voz de aquella mujer era un jarabe amargo de falsa preocupación y chantaje emocional. Comenzó diciendo que se había enterado del desencuentro y que llamaba para hacer entrar en razón a Soumo. La conversación rápidamente derivó hacia el pasado, hacia un periodo oscuro en la vida de Soumo, incluso antes de que se convirtiera en un éxito, en el que luchó contra una profunda depresión. «Yo te salvé en aquella época. Yo te impedí hacer una tontería», dijo la suegra, con un tono dramático. «Mi hijo te dio una razón para vivir. No puedes tirarlo todo por la borda por un desliz. Tienes una deuda con él, una deuda de gratitud. Trágate tu orgullo y sé una buena esposa». Sumo sintió que la sangre le hervía, pero su expresión permaneció neutral. Recordaba aquel periodo de su vida con una claridad dolorosa, y la ayuda de su suegra no era más que una serie de críticas y consejos para que se esforzara más en ser feliz. Usar su vulnerabilidad pasada como un arma en el presente era la táctica más baja que podía imaginar. Era la confirmación de que, para aquella familia, ella nunca fue amada ni respetada, solo una adquisición valiosa, un activo que ahora se negaba a rendir como se esperaba. «Agradezco su preocupación», respondió Soumo, con una cortesía más afilada que cualquier insulto. «Pero mi deuda de gratitud está saldada.
Y mi matrimonio ha terminado. Por favor, no me llame más para tratar este asunto. Terminó la llamada antes de que la mujer pudiera protestar. La siguiente llamada fue la que más dolió. Era su propia madre. El tono era diferente, no de reproche, sino de una resignación que hería el alma. Su madre no la defendió. En cambio, le aconsejó prudencia, discreción. Hija mía, piensa en nuestra familia, en nuestra reputación. ¿Qué dirá la gente? Un divorcio siempre es un escándalo. Y entonces llegó la frase que le revolvió el estómago a Soumo, la frase que representaba todo, contra lo que había luchado por superar. Todo hombre engaña, hija. Está en su naturaleza. Los hombres son así. Una mujer inteligente aprende a cerrar los ojos. Lo importante es que siempre vuelva a casa. No destruyas tu familia por eso. Era el conformismo de generaciones, la aceptación de un dolor que se veía como inevitable, como parte de la carga de ser mujer. Oír aquellas palabras de su propia madre fue como recibir un puñetazo en el estómago. Era un tipo de traición diferente, más profunda, más íntima. Toda su vida, Soumo se esforzó por ser lo opuesto a lo que esa filosofía predicaba. Se volvió poderosa, independiente, la prueba viviente de que una mujer no necesitaba cerrar los ojos para nada. Y ahora, en el momento en que más necesitaba apoyo, su madre le ofrecía la misma jaula dorada de la que tanto luchó por escapar. Comprendió, con una tristeza inmensa, que estaba completamente sola. Su suegra la veía como una inversión. Su madre la veía como una pieza en el tablero social que no debía causar problemas. Ninguna de ellas la veía como una mujer herida que merecía respeto. La decisión de luchar ya no era solo contra Sontañan, sino contra un mundo entero que esperaba que ella se doblegara. En medio de todo este torbellino de llamadas y decisiones frías, una sensación extraña y persistente la incomodaba. Era un leve cólico, una punzada en su bajo vientre que había estado ignorando en los últimos días, atribuyéndolo al estrés. Pero ahora, en el silencio de su apartamento fortaleza, ya no podía ignorarlo. Puso la mano sobre su abdomen, un gesto instintivo, casi inconsciente, y la verdad que había estado ocultando incluso a sí misma salió a la luz con la fuerza de una revelación. Estaba embarazada. Después de años intentándolo, después de oír de los médicos que quizás tendría dificultades, el milagro había ocurrido, y la ironía era tan cruel, tan perversa, que casi la hizo reír. Llevaba en su vientre al hijo del hombre que acababa de apuñalarla por la espalda. El shock de la constatación fue rápidamente reemplazado por un feroz instinto protector. Este secreto era suyo, solo suyo. La idea de contárselo a Sontañan era impensable. Usaría al niño como un arma, una moneda de cambio para forzar una reconciliación o para garantizar una porción mayor del patrimonio en el divorcio. El bebé se convertiría en una herramienta en su manipulación, un peón en su juego sucio, y Soumo no lo permitiría. Miró su propio vientre, todavía plano, e hizo un juramento silencioso. No conocerás su maldad, pensó. Te protegeré de esto. Él nunca sabrá de ti. Aquel hijo, que debería ser un vínculo, se convirtió en el motivo final para el corte más profundo y definitivo. Era su último y más preciado secreto, su razón más fuerte para ganar la guerra que estaba por venir. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Soumo se dio cuenta de una verdad táctica. Una mujer recién separada, luchando contra su exmarido, sería vista como una víctima, una figura trágica, y no podía permitirse ese lujo. Las víctimas son vistas como débiles, y la debilidad era algo que no podía demostrar, ni a su familia, ni al consejo de la empresa. Necesitaba cambiar la narrativa, y rápido. Necesitaba mostrar que no estaba de luto, sino siguiendo adelante, y preferiblemente, con una mejora. Su mente, su activo más valioso, comenzó a recorrer su lista de contactos, no en busca de un hombro para llorar, sino de un aliado estratégico. Y entonces, un nombre brilló entre tantos otros. Tang Ren, joven, de una familia influyente, guapo y, sobre todo, el CEO de una empresa de tecnología en ascenso, que muchos veían como la nueva fuerza del mercado. Lo recordaba de eventos sociales y cenas de negocios. Tang Ren era como un satélite que orbitaba discretamente a su alrededor. Siempre encontraba una manera de saludarla, de intercambiar algunas palabras, sus ojos cargados de una admiración que iba más allá de la simple cortesía profesional. Era más joven, y algunos en su círculo lo apodaban cachorrito tierno,
por su persistencia encantadora y su sonrisa fácil, pero Sou-mo, con su olfato para las personas, siempre sintió que debajo de esa fachada amable había una determinación de acero y una inteligencia afilada. Nunca había sido irrespetuoso, nunca había intentado nada. Era solo una presencia cálida y constante en la periferia de su vida conyugal. Y, en ese momento, esa combinación de poder, respeto y admiración silenciosa lo convertía en la pieza perfecta para su tablero. La vacilación antes de llamarlo duró solo un segundo. Era una audacia lo que estaba a punto de hacer, una propuesta que rozaba lo absurdo. Pero la Sou-mo que pedía permiso o se preocupaba por lo que los demás pensarían, había muerto esa tarde. Marcó su número y fue directa al grano, con la misma objetividad que usaría para proponer una fusión de empresas. Tang Ren, soy Sou-mo. Necesito un favor absurdamente grande y no tengo tiempo para sutilezas. Me estoy divorciando y necesito que tú, por un tiempo, finjas ser mi novio. Explicó la situación en pocas frases, la presión de la familia, la necesidad de proyectar una imagen de fuerza y de superación. No había una pizca de vulnerabilidad en su voz. Era una transacción, un acuerdo de cooperación mutua para el control de imagen. La respuesta de él la sorprendió. No hubo vacilación, no hubo preguntas, no hubo una petición de más detalles, solo un sí claro e inmediato al otro lado de la línea. Sí, Sou-mo, lo que necesites. ¿Cuándo empezamos? Su prontitud fue tan grande que la desarmó por un instante. Lo que ella no sabía, y lo que el narrador omnisciente veía claramente, era que para Tang Ren esa petición no era una carga, sino la oportunidad que había estado esperando silenciosamente durante años. La oportunidad de estar al lado de la mujer que admiraba, no como un espectador lejano, sino como un protector, un compañero, aunque fuera de mentira. La voz de él, a diferencia de la de ella, no era fría y estratégica, era cálida, llena de una sinceridad y una disposición que ella no esperaba encontrar. Tan pronto como colgó el teléfono, el peso del día pareció desplomarse sobre ella. La adrenalina que la había mantenido de pie, fría y calculadora, comenzó a disiparse, y su cuerpo empezó a protestar. El cólico en su vientre, que antes era una punzada, volvió con más fuerza, un dolor agudo que la dejó sin aliento, un miedo visceral, muy diferente al miedo de perder un negocio, se apoderó de ella. Era un pavor primitivo, el miedo de una madre por su hijo, aunque el mundo no supiera de su existencia. Se acurrucó en el sofá de su inmenso y vacío apartamento, intentando respirar hondo, diciéndose a sí misma que era solo el estrés. Pero en el fondo, una parte de ella sabía que algo estaba terriblemente mal. La fortaleza que había construido a su alrededor estaba siendo atacada desde dentro. La tragedia no pidió permiso. El dolor se volvió insoportable, una ola violenta que la dobló por la mitad. Corrió hacia el baño, tropezando con sus propios pies, y la visión que encontró en el mármol blanco fue la confirmación de su peor pesadilla. Sangre. No había forma de negarlo, no había forma de racionalizarlo. El hijo que juró proteger, su secreto mejor guardado, estaba siendo arrancado de ella. El dolor físico era atroz, pero nada se comparaba con el dolor emocional, con el vacío que se abrió en su pecho. Allí, sola en el suelo frío del baño, sin nadie que le sostuviera la mano o escuchara su sollozo silencioso, Sou-mo perdió a su bebé. La única cosa pura que había quedado en medio de toda aquella suciedad se había desvanecido, dejando atrás solo una sensación de fracaso y desolación absolutos. Y fue en ese momento de vulnerabilidad total que sonó el timbre, insistente, agresivo. Son Tanyan. De alguna manera, había logrado subir, quizás montando un escándalo en la portería, quizás usando algún antiguo privilegio que aún no había sido revocado. No estaba allí para disculparse. Estaba allí para luchar, para gritar, para exigir de vuelta lo que creía que era suyo. Cuando Sou-mo, pálida, débil, usando el resto de sus fuerzas para abrir la puerta, apareció frente a él, no vio a una mujer enferma, no vio el dolor en sus ojos, vio solo debilidad, una brecha en su armadura, y se preparó para atacar, sin tener la menor idea de la catástrofe que acababa de ocurrir en ese mismo apartamento. La discusión comenzó de inmediato, con su voz resonando por la sala. La culpaba por la humillación, por la pérdida de acceso, por el caos. Exigía que dejara el drama y devolviera todo a la normalidad.
Con la voz temblorosa, pero firme, Soumo dijo lo único que le quedaba: «Sal de mi casa». Ahora, su negativa, viniendo de alguien que él veía como frágil en ese momento, fue el detonante. Su rabia explotó. La máscara de hombre civilizado cayó por completo. En un acto de brutalidad pura, la empujó. Cuando ella tropezó y cayó, él avanzó y, ciego de furia, la pateó. La patada golpeó su vientre, el mismo lugar que, minutos antes, albergaba una vida. La ironía era tan monstruosa, tan cruel, que el dolor físico se volvió secundario al shock de aquella profanación. Fue entonces cuando la puerta del apartamento se abrió con un estruendo. Tang Ren, fiel a su palabra, venía a comprobar si ella necesitaba algo, quizás traerle la cena, iniciar el noviazgo de mentira con un gesto de cuidado. Oyó los gritos desde el pasillo y no lo pensó 2 veces. La escena que encontró paralizaría a cualquiera. Soumo en el suelo, encogida de dolor, y Son Tanyan de pie sobre ella, el rostro contorsionado de ira. El cachorrito tierno desapareció instantáneamente. Lo que surgió fue un hombre movido por una furia protectora que nadie jamás había visto en él. No dijo una palabra. Se abalanzó sobre Son Tanyan, y la violencia que siguió fue rápida, precisa y devastadora. Tang Ren lo golpeó con una fuerza que dejó a Son Tanyan ensangrentado y humillado en el suelo. Después de expulsar a Son Tanyan del apartamento con la ayuda de la seguridad que él mismo llamó, Tang Ren corrió al lado de Soumo. Toda la furia de sus puños se transformó en la más infinita gentileza. La tocó con un cuidado que rozaba la reverencia, sus ojos llenos de una preocupación que era dolorosamente real. «Vamos al hospital. Ahora», dijo, y su voz no admitía negativa. La tomó en brazos con una facilidad sorprendente y la llevó fuera del apartamento, lejos de la escena de horror. En ese momento, en medio de la niebla de dolor físico y luto silencioso, Soumo sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Se sintió segura, se sintió protegida. El novio de mentira se había convertido en su salvador de verdad, y ella, por primera vez en aquel día infernal, ya no estaba sola. La llegada al hospital fue un borrón de luces blancas y voces apresuradas para Soumo, pero para Tang Ren fue un campo de batalla donde él asumió el mando. No la dejó sola ni un segundo. Mientras los enfermeros la colocaban en una camilla, él ya estaba resolviendo el papeleo, usando su nombre y su influencia no para exhibirse, sino para acelerar cada procedimiento. Exigió la mejor habitación, el mejor especialista de guardia, y su autoridad era tan natural que nadie se atrevió a cuestionarlo. Soumo, en su niebla de dolor, observaba todo como desde lejos. Veía la forma en que hablaba con los médicos, con una mezcla de respeto y firmeza, y la imagen contrastaba violentamente con la de la furia descontrolada y egoísta de Son Tanyan. Un hombre destruía, el otro, con la misma intensidad, protegía. El diagnóstico del médico fue entregado con una delicadeza profesional, pero las palabras cayeron como piedras en el silencio de la habitación. Hubo un aborto espontáneo completo, probablemente inducido por un pico de estrés extremo o un trauma físico. Siento mucho su pérdida. Aunque ya lo sabía, escuchar la confirmación en voz alta hizo la tragedia real, innegable. Un sollozo seco se escapó de su garganta, la primera demostración de debilidad que se permitía. Tang Ren estaba en la habitación, de pie cerca de la ventana, dándole espacio. Oyó las palabras del médico. Su rostro se contrajo en un dolor empático, pero no dijo nada. No hizo preguntas sobre un embarazo que él ni soñaba que existiera. Aquel silencio, aquel respeto profundo por su dolor secreto, fue el mayor gesto de cariño que podría haber recibido. Los días que siguieron en el hospital se convirtieron en el capullo donde comenzó la transformación de Soumo. Tang Ren era una presencia constante y reconfortante. No enviaba asistentes ni regalos impersonales. Venía personalmente, todos los días. Traía en termos sopas y caldos que él mismo preparaba, diciendo con una sonrisa que la comida de hospital era una violación de los derechos humanos. Le leía, no solo las noticias del mercado financiero para mantenerla actualizada, sino también artículos de revistas de arquitectura, sabiendo de su interés. Y cuando veía la sombra de la tristeza en sus ojos, simplemente cambiaba de tema, le mostraba un video gracioso de animales en internet,
cualquier cosa para arrancarle una pequeña, y cada vez más frecuente, sonrisa. En una de aquellas largas noches, cuando la medicación para el dolor la dejaba somnolienta y con las defensas bajas, se permitió ser vulnerable. «Perdí algo», susurró, mirando al techo, la voz ronca. Algo que ni siquiera sabía que tenía derecho a desear tanto. No dio detalles, no mencionó al bebé ni al padre, pero abrió una rendija en su armadura, y Tang Ren entendió. No ofreció clichés vacíos como «todo estará bien». Simplemente se acercó, se sentó en el borde de la cama y tomó su mano. Su mano era grande y cálida, y la sostuvo con una firmeza gentil que decía más que 1000 palabras. Él estaba allí, no iba a ninguna parte, y para Soumo, aquel contacto físico simple y honesto fue el ancla que le impidió hundirse por completo. Fue en este ambiente de cuidado genuino que sus sentimientos comenzaron a cambiar, sin que ella se diera cuenta al principio. El acuerdo de noviazgo de mentira se convirtió en un recuerdo lejano e irrelevante. Se encontraba esperando ansiosamente la hora de su visita. El sonido de sus pasos en el pasillo se convertía en el punto culminante de su día. Observaba los pequeños gestos, la forma en que le pelaba una manzana en rodajas perfectas, cómo discutía con una enfermera para asegurarse de que le dieran sus analgésicos a la hora correcta. Cada acto de servicio, cada demostración de cuidado desinteresado, era un ladrillo que reconstruía su fe, no solo en los hombres, sino en la humanidad. Son Tanyan le había mostrado la fealdad del egoísmo. Tang Ren le estaba mostrando la belleza de la devoción. Y, sin planearlo, su corazón comenzó a rendirse. Mientras Soumo se recuperaba lentamente, el mundo de Son Tanyan se desmoronaba con una velocidad impresionante. La noticia de que había agredido a su esposa y la había enviado al hospital se extendió como la pólvora por los círculos de la élite. Tang Ren no necesitó chismorrear. Simplemente contó la verdad a algunas personas clave, y la red de contactos hizo el resto. Los socios de negocios de Son Tanyan dejaron de devolverle las llamadas. Las invitaciones a eventos se agotaron. Los amigos que antes lo adulaban ahora cruzaban la calle para no tener que saludarlo. Era un leproso social. La imagen de poder y respetabilidad que tanto valoraba, y que había sido construida sobre el cimiento de Soumo, se derrumbaba sin ella para sostenerla. Y Saniao Jin, la joven y ambiciosa amante, fue la primera en abandonar el barco que se hundía. Su interés nunca había sido por Son Tanyan, el hombre, sino por lo que él representaba: acceso, lujo, poder. En el momento en que la primera tarjeta de crédito fue rechazada, en el instante en que los chismes sobre su debacle comenzaron a circular, ella actuó con la frialdad de una mercenaria. Bloqueó su número, borró todas las fotos comprometedoras y, en cuestión de días, ya se la veía en eventos con otro empresario rico. Para ella, Son Tanyan había dejado de ser un activo y se había convertido en un pasivo. El descarte fue rápido, despiadado y una prueba contundente de que la lealtad comprada con dinero se deshace a la primera señal de insolvencia. La desesperación llevó a Son Tanyan a hacer lo impensable. Descubrió el hospital y el número de la habitación de Soumo y apareció, no con la furia de la última vez, sino con la humillación de un perro apaleado. Tenía un aspecto pésimo, la barba sin hacer, la ropa arrugada. No consiguió entrar en la habitación, pues Tang Ren ya había puesto seguridad en la puerta, anticipando exactamente ese tipo de movimiento. Entonces, montó su escena en el pasillo. Se arrodilló, lloró, imploró perdón en voz alta, para que las enfermeras y cualquiera que pasara pudieran oírlo. Prometía cambiar, juraba amor eterno, decía que no sabía lo que estaba haciendo. Era un espectáculo patético, la última carta de un manipulador que se había quedado sin opciones. Desde dentro de la habitación, Soumo vio la escena a través de la tablet, que mostraba la imagen de la cámara del pasillo, una precaución instalada por Tang Ren. Vio al hombre que un día amó, el padre de su hijo perdido, rebajándose de la forma más abyecta, y no sintió pena, no sintió rabia, no sintió nada más que un desprecio helado. Una risa baja, casi inaudible, se escapó de sus labios. Fue una risa sin alegría, el sonido de una liberación final. La mujer que podría conmoverse con aquellas lágrimas de cocodrilo estaba muerta y enterrada. «Esto es solo el comienzo», susurró a la pantalla, la promesa resonando en la silenciosa habitación. Su espectáculo no la conmovió.
Solo fortaleció su determinación, con el cuerpo aún recuperándose, pero la mente más afilada que nunca, transformó su habitación de hospital en un centro de mando. Tomó el teléfono e hizo la llamada que daría inicio a su venganza calculada. «Hola, soy yo», le dijo a su abogado, con la voz firme y sin temblores. «Quiero que inicie los trámites del divorcio inmediatamente. Contencioso, con una demanda por daños y perjuicios por la agresión física». Hizo una pausa, respiró hondo y dio el golpe final. «Y vamos a retomar el control de la empresa. Tengo todos los documentos que prueban que el capital inicial y el 100% de las inversiones posteriores se hicieron con mi patrimonio personal, anterior al matrimonio. Él era, legalmente, un empleado con participación simbólica. Lo quiero todo de vuelta». La guerra ya no era solo emocional. Ahora era jurídica, y ella tenía todas las armas. La maquinaria legal que Soumo puso en marcha era una fuerza de la naturaleza, implacable y eficiente. Las notificaciones judiciales le llegaron a Son Tanyan como una ráfaga de disparos. Él, que aún se aferraba a la fantasía de que tendría derecho a la mitad del imperio, fue confrontado con la dura realidad de los contratos y los extractos bancarios que ella había guardado meticulosamente a lo largo de los años. Su firma estaba en documentos que lo clasificaban más como un gerente bien pagado que como un socio. En menos de una semana, fue formalmente destituido del Consejo de Administración. Su correo electrónico corporativo fue desactivado y su nombre fue añadido a la lista de personas permanentemente prohibidas de entrar en cualquier propiedad de la empresa. Fue una ejecución corporativa, limpia, rápida y letal, que lo dejó sin piso. El día que recibió el alta del hospital, Tang Ren estaba allí, esperándola con una sonrisa amable. Cuando empezó a conducir, ella se dio cuenta de que no se dirigían al ático, que un día llamó hogar. «No vamos a volver allí», dijo él, como si leyera sus pensamientos. «Ese lugar tiene demasiados recuerdos. Necesitas un nuevo comienzo». La llevó a una villa espectacular, alejada del centro de la ciudad, rodeada por un jardín exuberante y con una seguridad impecable. Era una de sus propiedades, y la había preparado enteramente para ella. Aquel gesto fue más que una demostración de riqueza. Fue la prueba de que no solo estaba pensando en su comodidad inmediata, sino en su paz mental a largo plazo. No solo le dio un refugio, sino un santuario para sanar. La primera aparición pública de Soumo fue en un baile de gala benéfico, uno de los eventos más importantes del calendario social de la ciudad. Cuando entró en el salón, el silencio que se hizo fue casi palpable. No parecía una víctima, una mujer recuperándose de un trauma. Estaba deslumbrante, con un vestido rojo que era pura audacia y poder, con el pelo recogido en un peinado elegante, y joyas que brillaban bajo las luces, y a su lado, con la mano posesivamente en su cintura, estaba Tang Ren, pareciendo el hombre más orgulloso del mundo. El noviazgo que comenzó como una farsa, ahora se anunciaba al mundo como una realidad innegable. Los susurros corrieron libres, una mezcla de shock, envidia y una admiración reacia. Soumo no solo había sobrevivido, estaba renaciendo de las llamas. Son Tanyan, en un acto de pura desesperación y negación, intentó asistir al mismo evento. Necesitaba ser visto, necesitaba intentar reconectarse, demostrar que todavía pertenecía a ese mundo. Se puso su mejor traje, el único que le quedaba, e intentó pasar por la entrada. Se lo impidieron, de forma educada, pero implacable. Los guardias de seguridad tenían su nombre y su foto en la lista de no invitados. Desde fuera, detrás de los cordones de terciopelo, pudo ver a Soumo. La vio riendo, rodeada de banqueros y políticos, la reina en su propio tablero. Vio la forma en que Tang Ren la miraba, con una adoración que él, Son Tanyan, nunca fue capaz de sentir o demostrar. En ese momento, la humillación fue completa. Estaba afuera, en el frío, mirando la vida que podría haber tenido y que destruyó con sus propias manos. La boda de ellos fue el evento del año. No fue solo una ceremonia, fue una coronación. Se celebró en un castillo histórico, con una lista de invitados que parecía la cumbre de un foro económico mundial. Soumo estaba radiante con un vestido que era a la vez clásico y moderno, una creación exclusiva para ella. Al caminar hacia el altar, todos los ojos estaban puestos en ella, en la mujer que había ido al infierno y había vuelto, más fuerte que nunca. Los votos que ella y Tang Ren intercambiaron no eran solo promesas de amor romántico, eran declaraciones de compañerismo,
de lealtad y de respeto mutuo. «Te protegeré de todo mal», dijo Tang Ren, con lágrimas en los ojos. «Y yo seré tu fortaleza», respondió Zhou Mo, con la voz firme. Era la unión de dos potencias, un amor construido sobre la verdad, no sobre la mentira. Aislado y olvidado, Song Tanyan vio fragmentos de la boda en los sitios web de chismes desde su móvil, en un apartamento alquilado y barato que apenas podía pagar. Cada foto de Zhou Mo sonriendo, cada imagen de ella y Tang Ren besándose, era como un puñetazo en su estómago. Lo había perdido todo: el dinero, el estatus, la mujer que lo construyó y la amante que lo usó. Solo quedaba el eco de sus propias malas decisiones. Aquel hombre, que un día caminó por los salones más lujosos, ahora estaba sentado en la oscuridad, consumido por un resentimiento amargo e impotente. Ya no era un jugador en el gran juego, era solo un espectador olvidado de la felicidad de la mujer a la que subestimó y destruyó. Su ruina era completa y silenciosa. Unos meses después de la boda, en su nueva vida de paz y felicidad, Zhou Mo comenzó a sentirse diferente. Un cansancio persistente, una sensibilidad a los olores, una pequeña alarma de miedo sonó en su mente. El recuerdo de la pérdida todavía era una cicatriz sensible, pero esta vez la sensación era otra. Una visita al médico confirmó sus sospechas. Estaba embarazada. La noticia la golpeó con una ola de emociones conflictivas, el miedo del pasado y una alegría tan abrumadora que la hizo llorar. Cuando se lo contó a Tang Ren esa noche, la reacción de él fue la cura final para sus heridas. No dijo nada al principio, solo la abrazó con fuerza, enterró el rostro en su cuello y lloró de pura felicidad. Era un nuevo comienzo, limpio, bendecido y lleno de amor. La sorpresa, sin embargo, llegó en la primera ecografía. La doctora pasó el dispositivo sobre su abdomen, sonrió y dijo: «Bueno, parece que tienen un equipo formándose aquí. ¿Están escuchando? Son 2 corazones latiendo, gemelos». Zhou Mo y Tang Ren se miraron, con los ojos muy abiertos de shock, y luego estallando en risas de pura alegría. Era más de lo que podrían haber soñado. Y fue allí, mirando esas 2 pequeñas manchas pulsantes en la pantalla, que la última pieza del rompecabezas encajó en la mente de Zhou Mo. Años de tratamientos de fertilidad con Song Tanyan, años de culpa silenciosa y de la sensación de que su cuerpo era defectuoso. Todo mentira. El problema nunca había sido ella. La infertilidad, la incapacidad de generar vida, siempre había sido de él. Aquel momento no fue solo de alegría, sino de una profunda y silenciosa vindicación. Cierta noche, mientras navegaba distraídamente en su tablet, acostada cómodamente al lado de Tang Ren, un video viral llamó su atención. La imagen era caótica, una transmisión en vivo de una mujer invadiendo una cafetería y agrediendo a otra. La agresora era una esposa engañada, y la mujer siendo humillada, con el pelo tironeado y el rostro cubierto de café, era San Yao Jin. La escena era fea, un espectáculo de miseria pública. La exsecretaria, que un día usó su belleza y seducción como armas, ahora era solo una figura patética, cosechando los frutos amargos del camino que eligió, siendo expuesta y avergonzada por otra mujer a la que intentó engañar. El ciclo de destrucción que ella ayudó a iniciar finalmente se había vuelto contra ella. Zhou Mo lo vio por unos segundos y luego cerró el video. No sintió placer, no sintió pena, no sintió absolutamente nada. La vida de esa mujer, el destino de Song Tanyan, todo eso pertenecía a un universo que ya no era el suyo. Simplemente negó con la cabeza, con un pensamiento claro en su mente. Lo que se conquista con trampas siempre termina en ruina. Era una ley inmutable del universo, tan cierta como el amanecer. Dejó la tablet a un lado, puso la mano sobre su vientre donde crecían sus 2 hijos y se acurrucó más cerca de su marido. Su mundo ahora estaba hecho de futuro, de amor, de lealtad y de vida nueva. El pasado estaba finalmente donde debía estar, enterrado y olvidado. El segundo embarazo fue una experiencia opuesta a la primera en todos los sentidos. El secreto y el miedo fueron reemplazados por la celebración y el compartir. Tang Ren era un compañero entusiasmado y casi obsesivo en su cuidado. No se perdió ni una sola consulta médica, leyó todos los libros sobre paternidad que encontró y todas las noches, sin falta, apoyaba el rostro en el vientre de Zhou Mo para hablar con los gemelos,
contándoles sobre su día. Para Sou-mo, cada uno de esos gestos era un bálsamo que curaba las heridas invisibles de su matrimonio anterior. Los recuerdos de soledad y negligencia estaban siendo sistemáticamente borrados y reemplazados por nuevos recuerdos de devoción, compañerismo y un amor que era palpable y presente en cada momento. Un día, mientras organizaba una de las habitaciones que sería para los bebés, encontró una caja vieja con algunos recuerdos de su vida con Son Tanyan. Había una foto de ellos en un viaje, algunas notas antiguas. Tomó la foto y se miró a sí misma, la mujer más joven, sonriendo a la cámara, pero con una rigidez en los hombros que solo ahora podía reconocer. No sintió rabia ni tristeza. Sintió solo una distancia inmensa, como si mirara a una extraña. Vio a la mujer poderosa que era, pero también su propia ceguera deliberada, su negativa a ver las señales. Y entendió que el dolor que sufrió, por más terrible que fuera, fue el fuego necesario para quemar las ilusiones y forjar a la mujer en la que se había convertido, inquebrantable, libre y, finalmente, honesta consigo misma. El nacimiento de los gemelos, un niño y una niña perfectamente sanos, no fue un evento de drama, sino de una emoción serena y abrumadora. Cuando la enfermera puso al primer bebé en sus brazos, un llanto fuerte inundó la sala, y Sou-mo lloró junto con él, lágrimas de alivio y de un amor tan intenso que dolía. Tang Ren estaba a su lado, el rostro transformado por una mezcla de asombro y adoración, las lágrimas corriendo libremente mientras sostenía la pequeña mano de su hijo. Aquel momento fue la verdadera victoria de Sou-mo. No fue la venganza, no fue la recuperación de la empresa. Fue allí, en esa habitación de hospital, con su nueva familia, donde sintió que había recuperado todo lo que importaba. Había creado vida y amor a partir de las cenizas de la traición. Unas semanas después, su madre la visitó. La mujer, que antes predicaba la sumisión y el conformismo, ahora miraba a su hija, a sus nietos y a su devoto yerno, con una expresión de admiración. En un momento de quietud, mientras Sou-mo amamantaba a su hija, su madre se acercó y con la voz entrecortada dijo: «Estaba equivocada, hija mía. Te enseñé a ser pequeña, a aguantar, porque era lo que yo sabía hacer, pero tú me enseñaste lo que es ser fuerte de verdad. Perdóname». Aquellas palabras, viniendo de la mujer que más la había decepcionado, fueron la pieza que faltaba para curar una herida antigua. El perdón no se dijo, pero se sintió, y el ciclo de dolor familiar fue, finalmente, roto. En cuanto a su antigua suegra, el destino fue menos amable. Con la ruina completa de Son Tanyan, la fuente de su lujoso y arrogante estilo de vida se secó por completo. Ella, que un día se jactó de haber salvado a Sou-mo, intentó contactarla varias veces, pidiendo ayuda financiera, apelando a la familia, que un día fueron. Sou-mo instruyó a su asistente para que respondiera con cortesía, informando que ya no existía ningún vínculo entre ellas, y que enviara una única y última transferencia bancaria por un valor modesto, junto a una nota: «Para un nuevo comienzo, no contacte más». Fue un acto final de descarte, cerrando la puerta al último fantasma de su pasado de chantaje emocional. Criar a sus hijos se convirtió en la misión más importante de Sou-mo. Ella y Tang Ren estaban alineados en su filosofía, determinada por las cicatrices que llevaban. A su hija, a quien llamaron An, Paz, se le enseñaría desde temprana edad a ser autosuficiente, a nunca disminuir su brillo para encajar en el mundo de un hombre, y a entender que su valor no residía en su belleza, sino en su inteligencia y carácter. Y su hijo, Li, fuerza, aprendería que la verdadera masculinidad no residía en la dominación o el poder, sino en la gentileza, la lealtad y la capacidad de ser un compañero igualitario y respetuoso. Estaba criando a la siguiente generación para ser mejor, más sabia e inmune a los venenos que casi la destruyeron. Los años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. En una tarde de domingo soleada, la escena en la villa era de una felicidad casi pictórica. Los gemelos, ahora con 4 años, corrían por el jardín, sus risas resonando en el aire. Sou-mo los observaba desde una silla en el porche, un libro olvidado en su regazo, una sonrisa genuina y relajada en su rostro. Ya no era la CEO permanentemente tensa, viviendo en salas de juntas. Era una mujer en paz. Tang Ren se acercó por detrás, la rodeó con sus brazos y besó la parte superior de su cabeza.
¿En qué piensas?, susurró él. En nada, respondió ella. Y era verdad. Por primera vez en su vida, su mente no estaba acelerada. Simplemente estaba allí, presente y feliz. Ella, por supuesto, no abandonó su imperio, pero su relación con el trabajo cambió fundamentalmente. Volvió al mando, pero con una nueva perspectiva. Aprendió a delegar, a confiar en su equipo, a establecer límites. La empresa, bajo su liderazgo más equilibrado, se volvió aún más innovadora y rentable. Pero el éxito corporativo dejó de ser el único pilar de su identidad. Descubrió que era posible ser una líder visionaria de lunes a viernes, y el fin de semana ser solo mamá, la mujer que hacía guerras de cosquillas en la alfombra de la sala. Encontró un equilibrio que la sociedad a menudo dice que es imposible, demostrando que la definición de tenerlo todo era, después de todo, una elección personal. El nombre de Sontanyan rara vez surgía. Una vez, leyó una pequeña nota en un periódico en línea sobre su arresto por una pelea de bar. En otra, un antiguo conocido mencionó haberlo visto trabajando como vendedor en una tienda cualquiera. Las noticias no le causaron ninguna reacción. Era como leer sobre el destino de un personaje de un libro que había terminado hace mucho tiempo. La mayor venganza, se dio cuenta, no fue haberlo destruido. Fue haber construido para sí misma una felicidad tan completa, tan sólida, que el destino de él se volvió absoluta y completamente irrelevante. Ya no ocupaba espacio en su universo, ni siquiera como un recuerdo amargo. Al final de todo, Sou Mo, de pie en el porche de su casa, mirando a su marido jugar con sus hijos bajo el cielo azul, sintió una ola de inmensa gratitud, no por el dolor que sufrió, sino por la mujer en la que el dolor la obligó a convertirse. Aprendió de la manera más difícil que el verdadero poder no es tener el control de edificios, cuentas bancarias o personas. El verdadero poder es ser la dueña incuestionable de la propia historia, la soberana absoluta del propio corazón. Ella, que un día fue traicionada, renació de las cenizas, no como un fénix de fuego y venganza, sino como una mujer íntegra, libre y amada. Finalmente en control total de su propio y precioso destino. Del suelo frío de un baño a la cima de un nuevo imperio, construido sobre el respeto y el amor verdadero. La historia de Sou Mo nos demuestra que la mayor venganza no es la destrucción del enemigo, sino la construcción de una felicidad tan sólida que su recuerdo se vuelve irrelevante. Si esta increíble historia de resiliencia y justicia poética te ha movido por dentro, suscríbete a este canal para encontrar más relatos de mujeres que renacen de sus cenizas. Déjanos un like como aplauso a su fuerza y, por supuesto, activa las notificaciones, porque cada semana traemos nuevas historias que te recordarán que sin importar cuán dura sea la caída, siempre es posible levantarse más fuerte que antes.